subtítulos. Y, okay. Y si ya alguno tiene la facilidad de acceder a estas cuentas, a HBO, para que pueda verlo el video con más exactitud, con más detenimiento. Muy bien. A ver, ustedes me indican con su dedito arriba si es que nos adaptamos a eso o si no, les digo cuál es el video y lo vemos, lo vemos ya individualmente. A ver, depende de ustedes. Aquí hay bastante democracia. El video se llama No puedo hacer unas cosas, pero puedo hacer aquellas. Así se llama. Ahorita les voy a compartir, ¿ya? Se llama Puedo hacer algunas cosas, pero no puedo hacer algunas cosas, pero puedo hacer aquellas. ¿Listo? A ver, ustedes me dirán, lo vemos un ratito nada más, unos 10 minutitos a lo que podamos y arrancamos con nuestra clase. Perdón. Avísenme si es que logran ver, por favor. Ok, ¿me comentan si es que pueden visualizar, por favor? A ver. Alguien que pueda... Profesora, ¿Se ve pantalla negra todavía? Sí. Se ve mi. Ok. Está cargando. Listo, ¿sí? Ahorita le estoy dando el play. Estoy compartiéndoles desde el teléfono porque desde la computadora no podía hacerlo. Estaba tratando de hacer, pero me gustaría que sí viéramos una partecita para que podamos luego comentar más o menos cuál es la perspectiva o qué logramos entender de esta apreciación, ¿no? De esta mirada, desde quien padece la necesidad educativa. ¿Ok? No se puede, no carga. Ok. Bueno, no se va a poder. Dejémoslo para el final y comentamos eso, ¿sí? Para no perder tanto tiempo. ¿Ok? El enlace. El tema es que no se permite
cuando hacemos, bueno, por estos canales no se permite. Le estaba buscando el video por YouTube, pero no lo he conseguido. Pero igual vamos a avanzar con nuestra clase. Bien. Y para el final voy a ir viendo la posibilidad de poder mostrarles por la computadora, al menos que lo puedan ver, ¿ya? Un poquito. Muy bien. Listo. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. La clase anterior estuvo bastante enriquecedora porque estuvimos viendo acerca del aprendizaje y del aprendizaje social y del aprendizaje emocional, ¿verdad? ¿Cómo es que esto influye en la educación o en el aprendizaje del estudiante? ¿Ok? Hoy vamos a ver cuáles son las necesidades educativas y el objetivo de la clase de hoy es que nosotros podamos entender que la enseñanza o que normalmente la enseñanza está dirigida a estudiantes que no tienen diversidad o diferencias educativas, pero que nosotros debemos buscar mirar más allá de esto y adaptar nuestra forma de enseñar desde la mirada de nuestros estudiantes, desde el asiento de nuestros estudiantes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hoy. Ya tienen el material, ¿verdad? ¿Ya tienen el material ustedes? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Me escuchan bien? Y sí lo tenemos. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy para nuestra clase. Voy a compartirles la pantalla. Ok, Valeria, ¿sí me puedes ayudar con la proyección? Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferencias individuales en el aula, tenemos que considerar mucho cuáles son, ya veníamos viendo de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Cómo es que aprenden nuestros chicos? ¿Cuál es el canal por el cual ingresa la información a nuestros estudiantes? Si lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿cómo aprendo yo? ¿Listo? ¿Cómo es que la información ingresa más fácil a mi cerebro desde mi postura, por ejemplo, para mí? Para mí es más fácil aprender cuando yo leo y escucho. Por lo tanto, yo necesito leer en voz alta para poder aprender. Entonces, identificamos allí. ¿Cuál es el canal de ingreso de información? Es visual y es auditivo, ¿verdad? Puede ser que otras personas digan, no, yo necesito solamente leer y hacer. Entonces, el ingreso de información es visual y es kinestésico, ¿cierto? Los estilos de aprendizaje van de la mano con los tipos, que puede ser visual, puede ser auditivo o puede ser kinestésico. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas diferencias individuales en el aula, tenemos que considerar justamente eso. ¿Cómo es que aprenden mis estudiantes? ¿Ok? Si son auditivos, si son kinestésicos, si son visuales, entonces la información que yo les presento debe ser atractiva, ¿cierto? Las estrategias que yo utilizo para introducir un tema también deben ser atractivas, deben ser visuales, deben ser llamativas, bastante, últimamente usamos mucha infografía, ¿no? Infografías, mapas conceptuales, entonces eso va a ayudar a que ellos también puedan desarrollar o puedan utilizar tipo memotecnia o tipo palabras claves que puedan ayudar a que capten y a que retengan la información. También podemos diversificar nuestra enseñanza utilizando otros métodos, ¿no? Les hablaba en clases anteriores del aprender haciendo. Entonces, podemos buscar que nuestros estudiantes también ejecuten o la estrategia de introducción del tema
sea bastante kinestésica, ¿no? Que ellos hagan, que sea tangible, que lo vean. O que podamos utilizar recursos estructurados para que nuestros estudiantes tengan una mejor oportunidad de comprender y de retener el material, retener la información. ¿Ok? Otra de las diferencias que nosotros podemos tomar en cuenta es las habilidades y niveles de aptitud. Cuando estamos en aula, nosotros identificamos que siempre dentro de nuestro salón hay chicos que aprenden o que el aprendizaje se les hace mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿cierto? O que logran deducir o asociar bastante rápido, concluyen rápido las ideas, ¿verdad? Y hay otros estudiantes que son un poco más lentos en cuanto al aprendizaje, ¿no? Hay que explicarles las cosas o llevarlas en relación a lo cotidiano, a lo vivencial, para que ellos puedan retener la información. Entonces, hay que entender que dentro del aprendizaje hay las habilidades intervienen mucho para lo que es la adquisición del conocimiento. Entonces, estas estrategias que nosotros utilicemos necesariamente tienen que ser diferenciadas para que podamos adaptar la información a los niveles que nosotros hemos identificado en el aula. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un aula que no participa, que no es colaborativa? Entonces, las estrategias que yo utilice no van a funcionar si es que yo no logro captar la atención de los estudiantes, ¿cierto? De mis alumnos, de los chicos de aula. Entonces, tengo que diseñar estas estrategias o utilizar estas herramientas en base a cómo es la realidad de mi salón. Bien, entonces yo voy a usar apoyo o voy a tener que hacer uso de recursos o apoyo adicional para que mis alumnos que necesitan o que tienen un poco de que el aprendizaje es mucho más lento, entonces ellos puedan entender la información. No sé si alguno de ustedes ya está en aula. Normalmente cuando enseñamos tenemos que cumplir la currícula, ¿cierto? Hay que seguir el plan y a nosotros como trabajadores nos están evaluando siempre que no estemos atrasados de acuerdo a la currícula, ¿verdad? O al diseño de las clases. Entonces, en ciertas semanas tenemos que ir cumpliendo ciertos temas. Pero ¿qué pasa cuando nuestra aula no nos permite avanzar los temas? Entonces, alguno de ustedes ya está en aula, si es que pueden contar alguna de sus experiencias para poder ahondar en el ejemplo, ¿no? A ver, de repente alguien quiere contar la experiencia. Si no, no hay problema, avanzamos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces avanzamos. Ok. Entonces, la idea de que nosotros tengamos en cuenta la realidad de cómo es mi aula me va a permitir de que yo pueda utilizar estas estrategias para llegar a cada alumno, ¿no? Y justamente más a este alumno que tiene esta habilidad o esta necesidad educativa, ¿ok? Muy bien, vamos con lo que son necesidades especiales. Ya sabemos que según la ley, hay escuelas que están abiertas están abiertas a lo que es la inclusión educativa, ¿no? Entonces, están abiertas para aceptar niños que puedan tener diferencias educativas o necesidades especiales, pero que no sean tan graves o no sean estas necesidades que requieran de asistencia constante o que los grupos de trabajo sean más pequeños. Por lo tanto, en aula podemos tener algunos chicos que puedan tener, por ejemplo, una discapacidad intelectual leve, ¿no? Que va a adaptarse, le va a costar, pero va a adaptarse. Entonces puede estar en la básica regular. Podemos tener niños que tengan trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O pueden haber chicos que tengan TEA en grado 1, ¿verdad? El TEA, recuerden que en el grado depende mucho de la asistencia que necesita el paciente, que necesita el alumno. Entonces,
O puedo tener, por ejemplo, chicos que tengan dificultades motoras, pero podría trabajar con un alumno que tenga discapacidad visual o discapacidad auditiva. Entonces, hay escuelas que evalúan qué tipo de necesidades o hasta qué tipo de atención se les puede brindar a los estudiantes. Entonces, a nosotros como educadores debemos estar atentos y conocer acerca de la necesidad que requiere nuestro alumno para poder atenderlo. Porque si yo no sé de qué se trata la condición o el padecimiento de mi alumno, ¿cómo voy a saber qué voy a pedirle? O hasta dónde está su capacidad o su habilidad. Eso es lo primero. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que el que tengamos chicos que están dentro de lo que es educación básica regular, pero con necesidades educativas, nosotros tenemos que hacer las adaptaciones de nuestra currícula. ¿Ok? En el Perú, por ejemplo, hay un centro que se encarga de esto, que es el SANAE. Entonces, estos centros se encargan de hacer las evaluaciones de estos alumnos que tienen estas dificultades. Entiendo que hay chicos que tienen discapacidad auditiva, pero hablan, pero tienen discapacidad auditiva. De acuerdo al SANAE, hay chicos que pueden incluirse dentro de la básica regular y ayudan a los profesores a hacer las evaluaciones o los perfiles psicopedagógicos para que puedan hacer las adaptaciones curriculares y poder adaptar la currícula que ellos tienen a la necesidad educativa. ¿Listo? Entonces, del todo no están solos en lo que son escuelas estatales, pero cuando son escuelas privadas, sí requieren mucho el acompañamiento de un terapeuta o de un equipo de terapeutas para que puedan hacerle el acompañamiento o el seguimiento. Entonces, muchas veces los psicólogos o los terapeutas de los niños con necesidades básicas educativas especiales, necesidades educativas especiales, tienden a tener contacto con los maestros y ellos saben de qué se trata, de qué se trata la condición, para que puedan ir a la par haciendo el trabajo, tanto conductual como el trabajo cognitivo. Entonces, si estamos dentro de esta posición, hay que pedirle a los padres que puedan hacer estas evaluaciones. Creo que en las escuelas privadas, bueno, hay mucho más disposición o también hay un poco más de recursos, ¿no? Entonces, pueden valerse de terapeutas privados. Pero en el Estado, o sea, en las escuelas nacionales, no es que estén solos. Tienen instituciones dentro del Estado peruano que se encargan de hacer estas evaluaciones y adaptaciones. Muy bien. Ok. Valeria, ¿puedes subir un poquito, por favor, la diapositiva? Muy bien. Entonces, vamos con la cuarta necesidad, con la cuarta estrategia, vamos viendo que es la motivación y la personalidad. Entonces, también nosotros debemos considerar qué mueve a mi alumno, ¿no? ¿Qué lo incentiva a estudiar? ¿Y qué características de personalidad tiene él para poder manejarse dentro del aula? ¿Cierto? A veces nos pasa que nosotros, incluso como maestros, no logramos encajar o no logramos engancharnos con nuestros alumnos, ¿no? Justo hoy en la mañana una señora me contacta y me dice, psicólogo, hoy ha pasado esto con mi niño, un tema con la brigadier, mi niño ya no quiere ir a la escuela, ¿qué hago? Yo ya sé que tiene el año perdido, tiene bastantes dificultades conductuales, ¿qué hago? ¿Lo mando o no lo mando al colegio? ¿No? Yo le decía, depende de usted, pero si pide mi consejo es que el niño no debe dejar la escuela. Así usted diga que ya tiene el año perdido. Uno, ¿por qué? Porque si no le damos un mensaje contrario al estudiante, ¿no? De que él puede desertar o zafar rápido ante un problema. Lo segundo, evalúe o revise qué tan buena es la relación del alumno con la maestra, ¿no? Y ahí es cuando me dice, sí, parece que la maestra siempre lo está mirando, ya está etiquetado, ¿no? Como el niño problema, el que siempre causa disturbios. Entonces, todo problemas, la raíz del problema siempre es él. Entonces, incluso la maestra no se encarga de averiguar
cuál es la dificultad que pasó y de pronto toma la decisión solo escuchando la versión del que fue agredido, ¿no? Aparentemente. Y el niño tiene otra versión. Entonces, es importante que nosotros como educadores también sepamos llegar, leer o entender la personalidad de nuestros estudiantes. ¿Listo? ¿Y qué los motiva? ¿Qué los lleva a estudiar? En este caso, de esta experiencia que les cuento, el chico ya no quiere ir a la escuela porque dice, ya estoy cansado, mamá, todos los días te dan quejas a ti y todos los días me riñen a mí. Ya, mejor no, ya no voy al colegio, ¿no? Espérenme un ratito, por favor, no se vayan, no se desconecten. Ok, discúlpenme. Y entonces, estas experiencias pues nos hacen evaluar o nos hacen pensar, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo entendiendo a mis estudiantes? ¿Solo me estoy preocupando por avanzar, por cumplir? ¿O también me estoy preocupando por buscar esto, la motivación y tener en cuenta cuáles son las características de personalidad o rasgos de personalidad de mis estudiantes? ¿Listo? Vamos con el quinto punto, que son los intereses y pasiones. Profe, buenas noches, qué pena interrumpirlas, que quería hacer una No pregunta. se preocupe, le escucho. Profe, No se preocupe, le escucho. tengo una duda, ¿cómo uno puede ayudar a esos alumnos que dicen, ay, es que yo no tengo ninguna motivación, sí, como que, sí, ayudarlos a encontrar, cómo uno, o sea, como qué estrategias uno puede hacer para ayudarle a esas personas a encontrar una motivación? Gracias, importante pregunta. Nos va a pasar muchas veces que nosotros nos encontramos con chicos que pierden, a veces porque tienen muchas dificultades o cargas dentro de casa y pierden la motivación. Otras veces no le hayan sentido por las dificultades, ¿no? Lo primero es entender las razones, ¿no? Entender las razones de estos estudiantes. ¿Qué les está ocurriendo? Lo otro que podríamos utilizar o que podríamos hacer para que nuestros estudiantes puedan... Espérenme un ratito. Lo otro es que nosotros podemos hablar con ellos a solas, ¿no? Para identificar cuáles son los problemas. Muchas veces cuando estamos dentro de aula, a veces los chicos a alguien recurren. No tengo muy en claro la edad de este alumno que me dices, ¿no? De la edad de tu chico, de tu alumno. Y cómo Tiene puedes... como 15 años, 16 está en 11 Ok. grados. Ya casi por terminar. Sí, señora. Ok, entonces, mira, a veces pasan por este tipo de crisis existencial porque no saben qué hacer con la vida, ¿no? Porque no saben qué hacer con la vida, o tienen tanta ansiedad del futuro, de qué les viene, que no encuentran sentido. Recuerden que parte de la adolescencia, porque él ya está en la adolescencia, son estas... Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. Parte de los problemas de la adolescencia son estas crisis existenciales que suelen tener los estudiantes, que suelen tener los chicos, ¿no? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida? De repente hay dificultades en casa, no voy a poder estudiar, o mis padres tienen tantas expectativas sobre mí que no sé qué hacer. Entonces, yo te recomendaría primero escucharlo, a ver qué te dice, qué es lo que te manifiesta, de qué le está pasando, qué lo hace sentir así, qué lo hace sentir desmotivado. Y de acuerdo a eso, vas buscando estrategias que puedan ayudarle. Ayuda mucho que nosotros encontremos cuáles son sus intereses y pasiones, ¿ya? Ayuda mucho que nosotros identifiquemos eso.
qué los mueve? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? ¿No? ¿A dónde quieren llegar? Entonces, esto ayuda, si no es mucho, ayuda un poco a que, a que los chicos puedan tener opciones de las situaciones o puedan tener opciones de qué hacer, ¿ya? No sé si te ayuda un poco lo que te he comentado. Sí, profe, sí, sí, me parece importante el poder identificar porque yo creo que siempre hay algo que lo motiva a uno, solo que a veces uno no se detiene o los jóvenes no se detienen a pensar, porque pues uno le pregunta y es como no, nada, como sí, pero toca como darles el tiempo y poder indagar qué intereses, pasiones tienen o qué los mueve. Para sí Sí, mismo, como es hacer énfasis en eso, ¿no? Que puedan hacer esas cosas que los motivan para que de esa manera encuentren más motivación, ¿no? sí, mira, hay algo que a los chicos les suele pasar que es como un pánico escénico, que es esto de la ansiedad al futuro, ¿no? Yanela, sí, un ratito, después que termino la idea, por favor puedes intervenir. Entonces, les cuesta mucho poder decidir qué hacer. O como les decía, hay tanta expectativa, o de repente a veces dicen, yo no quiero, la expectativa es tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar alguna carrera, ¿cierto? Y a veces los chicos dicen, pero yo no quiero estudiar eso. O sea, en realidad quiero hacer otras cosas, no soy comprendido, mis padres tienen otra visión. Entonces, eso también a los chicos los desmotiva, porque es como que, papá espera esto, mamá espera lo de acá y yo no quiero, pues, ¿no? Yo tuve un caso hace un poco más de medio año de unos papás ya adolescentes. El chico llega a consulta, bueno, papá lo lleva a consulta porque el chico ya tenía 17 años, no quería estudiar muchas cosas, pero no decidía. Y los papás, y él quería irse a otra ciudad a estudiar, ¿no? Porque en otra ciudad había esa carrera. Y los papás le decían, pero nosotros conocemos cuáles son tus recursos. O sea, sabemos que tú eres flojo para estudiar, que eres muy amiguero, entonces irte a otro sitio no te va a ayudar, te va a perjudicar. ¿Qué te parece si estudias algo corto aquí para ver cómo te desempeñas y luego terminas eso y te puedes ir si quieres, ¿no? El niño quería ser misionero, quería estudiar ingeniería, luego quería estudiar técnico, luego quería ser corredor de motos, o sea, quería hacer todas las cosas y ninguna de las opciones eran viables por sus mismas aptitudes, ¿no? Porque no era responsable. No era organizado, no era responsable, corría con las tareas a última hora. Entonces sus papás evaluaban eso y decían, pues aquí corremos el riesgo, o te perdemos o nos haces gastar la plata, ¿no? Y entonces llegan a consulta tratando de buscar ayuda porque el chico ya tenía un mes, después de que han conversado esto, tiene un mes en el instituto. Acá hay un instituto que se llama SENAC y ya quería desistir, o sea, ya quería abandonar, que no le gustaba química, que no le gustaba inglés, que no le entendía a los profesores, entonces mil y un excusas, ¿no? Entonces llega a consulta, el papá lo lleva a consulta para ver qué hacemos, ¿no? Que al chico le cuesta mucho adaptarse, que sabe muy poco, son 3 años de pandemia, entonces entró tercero, cuarto y quinto de secundaria en pandemia, no estaba preparado en aprendizaje, con conocimientos, pues él ya quería desertar. Entonces, la mamá estaba en la contraposición, ¿no? No puede desertar y el papá ya queriendo aceptar que el niño deserte, que el estudiante deserte. Entonces, cuando llega a consulta, pues se hace la evaluación con él, conversó con él, pregunto, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú? Y me muestra así un montón de cosas que quiere hacer. Le digo, ¿y de cuáles de ellas has investigado? ¿Dónde lo enseñan? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son las aptitudes? ¿En qué te puedes desempeñar? ¿Cuáles son los campos de acción de esas carreras que tú quieres o lo que tú has pensado hacer? Y el chico estaba en la nube, no sabía nada. Solo él lo que quería era salir debajo del control o del yugo de los padres, ¿no? Su salida era estudiar en la capital de Perú una carrera que no había acá.
pero no sabía dónde la enseñaban, quién le enseñaban, cuál era la currícula, cuáles eran las competencias que él necesitaba, dónde se podía desempeñar. O sea, tenía un montón de ideas, pero nada. Entonces, ya en terapia aterrizamos la idea, aceptó que tenía ciertas dificultades de aprendizaje, pero era un tema por malos hábitos, y termina el ciclo. Lo termina así como que a tira y afloja, ¿no? A tira y afloja. Desaprueba algunos cursos y en otros cursos sale muy bien, muy buenas, con muy buenas notas. Entonces, cuando estábamos ahí un poco en las sesiones, le decía, el tema no es que tú no sepas, el tema es que eres flojo para hacer tus trabajos, flojo para organizarte. Entonces, no tenía competencias cognitivas que son necesarias para afrontar la vida adulta. Capacidad de decisión, organización, planificación, toma de decisiones, que ya les dije al principio, ¿no? Concentración, atención. Entonces, no tenía estas competencias que son necesarias para asumir una profesión o para darse cuenta de qué es lo que quieres en el futuro. A las finales, ya luego abandonó, dijo que ya no quería seguir en terapia. Los padres decidieron que sí, no había problema, que él no quería seguir. Digo, ok, cumples 18 años y decides tú qué hacer con tu vida. Si quieres estudiar, aquí estamos. Si quieres trabajar, trabaja. Tú decides, ya queda en ti. Porque también los padres entendieron que no podían estar obligándole a estudiar algo cuando él no quería hacerlo. O sea, no está en él, no tenía esa motivación para estudiar. Él quería poner un negocio, aprender de ese negocio, le gusta mucho la conducción, quería hacer eso y a eso se iba a dedicar. Entonces, también hay que entender parte de la postura de los padres, es que estudien algo, ¿no? Pero es muy importante que también tengan en cuenta cuál es la visión que tiene el chico. Y si no la tiene, ayudarle a encontrarla, ¿no? Ya no sé qué habrá sido de este muchacho, no volvieron a llamar, no volvieron a contactarse. Espero que le vaya bien, pero al menos terminó el ciclo que era el objetivo, que no desertara y que aprendiera a resolver los problemas que venían a raíz de su educación, ¿no? Que trabaje en equipo, que sea cumplido, que entregue trabajos, que lea. Entonces, algunas cosas que se necesitaban se pudieron cumplir, pero hay otras que no. ¿Listo? Ok, entonces, levantaste la mano. Puedes opinar si gustas, por favor, si aún deseas, Yanela. Buenas Gracias. noches, profesora. Ay, perdón. Buenas noches, profesora. Sí, tengo una duda fuera de este tema sobre el servicio SANE. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ello? ¿No? Para que nos puedan apoyar, hacer las adaptaciones curriculares. Esa es mi duda. A ver, déjame buscarte aquí un ratito. Si estoy así, SANE. O tal vez es algo que ya tienen todos los colegios. Sí, hay escuelas que tienen, escuelas estatales, ¿ya? Que tienen o que están reportados como escuelas inclusivas, se les dice, ¿ok? Entonces, siempre llega un educador, perdón, puede ser pedagogo, psicólogo o profesor o educador, que tienen competencias que requiere el SANE para poder hacer estas evaluaciones. Entonces, SANE es una institución, sé que están, por ejemplo, en las subregiones de educación. Entonces, podrías ir a la subregión de educación o al Ministerio de Educación para solicitar el apoyo o el asesoramiento. Mira, aquí encontré un link, te lo voy a pasar ahorita. Ok. Ellos se encargan de hacer primero la evaluación. Ahora, es importante que el estudiante tenga su carnet de CONADIS. ¿Listo? Deben tener un carnet de CONADIS. Y los carnets de CONADIS se gestionan en las municipalidades. Así, CONADIS. ¿Listo? Entonces, eso podrías buscar. Ahí hay un link donde dice cómo solicitar el servicio de apoyo del SANE, que es del Ministerio de Educación, perdón, pero también puedes ir a cualquier DRE, Dirección Regional de Educación, o DREL, para que te puedan orientar y puedan indicar si es que hay algún profesor o algún personal de SANE
disponible o ya visita esa escuela. Me parece que si me preguntas es porque no visita tu escuela, pero ¿de qué manera pueden incluirte dentro de la supervisión? ¿Ya? Para que puedan hacerte el seguimiento. Listo, de nada. Ya, volvemos acá. Entonces, aquí ya vamos trabajando lo que es el trasfondo económico, ¿cierto? Entonces, hay que mirar también cuáles son las necesidades económicas que tienen nuestros estudiantes para afrontar todo esto, todo lo que es la educación posterior, ¿cierto? La educación posterior. Entonces, tener en cuenta todas estas condiciones, los estilos de aprendizaje, las habilidades o las aptitudes, las necesidades educativas que puedan tener, los antecedentes culturales que tienen que ver, ¿no? De dónde proviene el chico, si es que tiene otro idioma. Por ejemplo, en Perú, casi en el norte y en el centro no se ve esto, pero más en el sur y en la parte de la sierra se nota mucho que los chicos manejan dos idiomas, puede ser el quechua y el aymara, que son idiomas que se usan dentro de Perú. Y estos chicos, su educación también requiere que se les den ese idioma, ¿no? O en la selva o parte Sierra Norte, que también hacen uso de estas lenguas, ¿cómo le llaman? Lenguas o dialectos que puedan necesitar para que su educación se adapte a ellos. Uno. Dos, el antecedente cultural, por ejemplo, si viene unos chicos o vienen estudiantes de la sierra, tienen otro estilo de aprendizaje, tienen otra cultura, tienen otra motivación, tienen otra interacción social. Entonces, también eso nosotros debemos tener en cuenta porque esto va a ayudarnos a, dentro del aula, que seamos mucho más sociables, evitamos comportamientos o discusiones o de repente agresiones o microagresiones por ser de otro lugar, ¿no? Creo que por aquí habían personas que son de Venezuela, de Colombia, de Argentina, Chile, por ahí me parece también, de Perú. Entonces, nos podremos nosotros dar cuenta que la cultural o que de dónde venimos culturalmente y cuál es nuestro entorno social influye mucho también en nuestras decisiones o en nuestras necesidades educativas, ¿ok? Entonces, si yo no manejo este idioma, si yo tengo otro dialecto o de repente tengo otro mote o dejo, como le llamen en su lugar, entonces todo eso también va a influir en mis necesidades educativas, ¿no? Si soy de otro sitio, no voy a entender algunas palabras o de repente el léxico que utilizo va a ser mucho más elaborado que otro o no puede ser así, puede ser de ambas formas, ¿no? Pero sí es importante. Ok, sí, no te preocupes, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta estas diferencias dentro de nuestra aula para que podamos atender las necesidades de aprendizaje. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a revisar lo que es la diversidad de aprendizajes, ¿no? Al inicio de la sesión les decía, ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Es más visual? ¿Es más auditivo? ¿Es más el de hacer, de tocar? ¿No? ¿Es bastante lógico? ¿O le gusta mucho la interacción social, el conversa, el habla, el escucha de lo que hablan y de eso aprenden? Pues es un solitario, ¿no? O le gusta aprender solito, estudia solito, practica solito. Entonces, tenemos que identificar cuál es esta diversidad en el aprendizaje y entender que todos aprendemos de diferente forma, ¿cierto? No podemos seguir diciendo, ya, pero todos tienen que aprender de lo mismo. En la siguiente diapositiva, en la lámina 2, ¿ok? En la lámina 2 estamos viendo lo que son la diversidad de los estilos de aprendizaje. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es que nuestro estudiante procesa la información, retiene la información y la aprende, la interioriza. ¿Okay? Aquí hay un poco que tener en cuenta los tipos de memoria que solemos tener, ¿no? La memoria sensorial, que es chiquitita, es cortita, es todo lo que recibimos a través de nuestros sentidos, 1 segundo, 2 máximo, ¿cierto?
lo que logramos percibir. Y la memoria de trabajo que dice que la atención se mantiene por más de 20 segundos, ¿cierto? Mayor a 20 segundos. Y luego la memoria a largo plazo que se queda para siempre. Entonces, la memoria a largo plazo funciona también como proceso de recuperación. Es tanto de almacenamiento de información como de recuperación de información. Entonces, ¿qué pasa cuando yo guardo información, aprendo, pero cuando necesito utilizarla, o sea, en mi proceso de evocación o de recuperación de información, no sale? Entonces, ahí es donde se produce el olvido. Y puede ser que este tipo de aprendizaje que he utilizado no esté funcionando. Entonces, si mi proceso perceptivo y mi proceso atencional es bueno, entonces el proceso de aprehensión o el proceso de retención de información también debería ser bueno. Pero si hay siempre, ¿no? Nos suele pasar, mi chico estudia, mi hijo estudia, pero cuando va a dar el examen no sabe nada, se olvida, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay que buscar estas formas de aprendizaje para ayudarle a que su memoria de largo plazo y la transferencia que tiene con la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo sea fácil, o sea que la recuperación o la evocación de información sea más fluida, ¿listo? Para evitar los olvidos. En la lámina 3 se les presenta una infografía de cómo es que se aprende o cómo es el tipo de aprendizaje, ¿listo? Que puede ser visual. Entonces, cuando nos referimos a este tipo de aprendizaje visual, tenemos que ver que se prefieren usar dibujos, se prefieren usar imágenes, hay mayor comprensión espacial, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver, me entra por el ojo. Es como ahorita que les intentaba poner el video y no lo podían ver, ¿cierto? O sea, si yo lo escucho, pero no lo veo, no entra completo, ¿no? Necesito escuchar, necesito mirar para poder entenderlo. Pero hay personas que tienen esta capacidad que auditivamente logran entender y tienen la capacidad de poder recrear o imaginar o visualizar en su cabeza, ¿no? Hacer tangible lo que escuchan, ¿no? Si yo no lo puedo crear, no lo puedo reproducir en mi cabeza, no lo puedo entender. Pero hay personas que necesitan verlo para poder entenderlo. Entonces, aquí también viene el otro tipo de aprendizaje, ¿no? Que es el auditivo. Entonces, necesito sonidos, necesito música, necesito ruido, todo que mi canal de ingreso sea el auditivo para poder aprender, ¿ok? Y lo verbal tiene que ver con que prefiero utilizar el hablar, ¿no? Yo verbalizo, yo hablo, tengo que escuchar, hablar y escuchar. Entonces, mi tipo de aprendizaje es hablándolo, enseñando. ¿Listo? El físico sinestésico es de que yo pueda experimentar o pueda utilizar mis sentidos físicos, tacto, gusto, olfato, para poder ingresar información. ¿Listo? Lógico-matemático, que es la capacidad de pensar y de razonar. Lo social, que tiene que ver con la interacción, ¿verdad? Con la interacción de las personas, el grupo social, los amigos. Y el individual es pues el aprendizaje que yo solito adquiero, ¿verdad? O este aprendizaje que va a reforzar lo que aprendí socialmente, ¿cierto? Le llamamos autodidacta. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta clase, hay de repente cosas que a ustedes les llaman la atención. Por ejemplo, la señorita Yanela que me hablaba del SANE, ¿no? Ella está escuchando la clase, pero esto le captó la atención. Entonces, individualmente, ella va a empezar a buscar información del SANE, instruirse para usarlo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llamamos aprendizaje individual. Lo que prefieres hacer solo o lo que necesitas trabajar para poder enriquecerte. ¿Listo? Muy bien. En la lámina 4, ¿okay? En la lámina 4 vamos a recordar un poquito el concepto de las inteligencias múltiples. Buenas noches, sí. Hace ratito. De las inteligencias múltiples, ¿ok? Como ha sido un tema que ya hemos revisado, les voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros consideremos esta diversidad de formas de aprender?
en aula o en nuestro día a día. ¿Por qué es importante? A ver, ¿quién se anima a participar? ¿Nos escucho? O a comentar de repente alguna experiencia. ¿Nadie? Profe, Ujú, yo pienso que al aplicar, digamos que todas estas estrategias para poder enseñar a a los niños, ayuda a que, por ejemplo, los que están distraídos o lo que les cuesta aprender de una manera, puedan hacerlo de diferente manera. O sea, eso les va a ayudar a poder integrarlos a todos, a que no solamente una cantidad de los niños que están ahí presten atención, sino que todos puedan prestar atención. ujú, sí, es cierto. Es para que nosotros podamos tener un bagaje más amplio, ¿cierto? No todos son lingüísticos, no todos son matemáticos, no todos son razonadores, no todos son sinestésicos corporales, ¿verdad? Hay otros tipos de dones o de inteligencias que nos van a permitir que nosotros podamos aprender incluso reforzar o desarrollar ciertos talentos. Muy bien. Lili, levantaste la mano. Buenas noches, profesora. Efectivamente, yo también creo que los niños, yo trabajo en este caso con niños de 3 años, Ujú, no aprenden igual, en todo ámbito, ¿no? No aprenden igual, tienen diferentes formas de aprender. Cada uno son más rápidos, otros son más lentos, tienen diferentes formas. Por ejemplo, en lo particular, creo yo, hasta creo que me defino y me diagnostico como hiperactiva y con trastorno de déficit de atención también, porque yo aprendo mirando y haciendo, ¿ya? Y, por ejemplo, si estoy haciendo una cosa, tengo que hacer varias cosas. Si veo televisión, tengo que estar cosiendo, pero así multitask. aprendo. Y muchas personas son así que no saben durante toda su vida, especialmente nosotras que yo trabajo con ellos ya hace más de 30 años. Yo soy auxiliar de educación, soy egresada en el nivel primario, pero trabajo en el sector en el nivel inicial, Ujú, pero con el tiempo he aprendido de que yo tengo ciertas necesidades especiales o habilidades especiales, pero nunca me he diagnosticado porque antes no era como ahora, que ahora está mucho más predominante, inclusive hasta mucho más cantidad de niños tienen diferentes dificultades por lo que estamos viendo por las nuevas tecnologías, por los nuevos avances, y parece que también como que hubieran aumentado, pero que no es negativo, porque hay muchos niños en el colegio que son bien hábiles, pero tienen TEA, tienen TDAH, tienen a veces también problemas neurológicos, y nosotros tenemos que estar capacitándonos para poder saber cómo apoyar a estos niños, porque es difícil. En el aula donde yo trabajo y apoyo a una profesora, hay un niño que tiene dificultad de atención, otra niña que tiene eh, no controla sus emociones, otro niño que parece que tiene autismo, pero nosotros no somos especialistas para decirlo, otros niños que no tienen atención o solamente vienen al juego porque no tienen normas y acuerdos en casa. O sea, tenemos una sarta de dificultades que nos ha costado. Los chicos pues necesitan mucho, yo creo que paciencia no tanto, sino muchas estrategias para poder motivarlos y para que ellos se inserten dentro de todo el grupo, porque les cuesta especialmente en 3 años. sí, sí, tienes bastante razón con lo que dices. Lo destacado de lo que mencionas es que hay que saber de qué se trata la condición de nuestro estudiante para entenderlo, para saber a dónde quieres llegar, ¿cierto? Lo segundo, que sí hay muchas personas que tienen ciertas dificultades y que no son diagnosticadas o que no tienen diagnóstico, ¿verdad? Pero que han sabido adaptarse o que les ha costado mucho el proceso de educación, ha sido muy tortuoso y cuando ya han estado en la etapa en la que tienen que formarse ya para una profesión o un oficio, les ha ido mejor porque han logrado identificar qué les apasionaba o qué les gustaba o en lo que eran buenos
Entonces, de eso se han desarrollado, ¿cierto? Pero lo que sí es bastante importante y que Lili Violeta nos lo ha aclarado es que ahora hay muchos más diagnósticos, pero no porque hayan proliferado más casos, no solo eso, sino que se conoce más del tema, ¿verdad? Hay mucho mayor información y hay muchas personas o padres que están más preocupados por las dificultades que ocasionan estos comportamientos o estas conductas inadaptadas y que llevan a sus hijos a consulta y que los hacen evaluar y que llevan sus terapias y que les hacen seguimiento. O sea, que se preocupan más. Y también hemos notado que hay bastantes dificultades relacionadas con la crianza. A veces no tienen diferencias educativas, no tienen dificultades, pero sí tienen problemas con límites. No siguen instrucciones, no respetan turnos, ¿verdad? Tienen dificultades. Tú me hablas de niños de 3 años, que debe ser el pan de cada día. No siguen indicaciones, hacen berrinches, arranchan cosas, muerden, otros niños que se adaptan muy bien y otros que tienen dificultades, ¿verdad? O no saben manejar emociones y como están tan alterados, se tiran, hacen berrinches, se autolesionan. Entonces, allí definitivamente hay que hacer trabajo conductual. Y como ves que tienen estas conductas que son inadaptativas o son, perjudican la adaptación, el proceso de adaptación en la escuela, entonces se tienen que atender para que el proceso de socialización o para que se desarrollen las habilidades sociales y el proceso de socialización no sea tan tortuoso para ellos. Porque al final es un problema para quien lo padece, para quien le enseña y para quienes los cuidan, ¿cierto? Ok, la pregunta iba para el lado de por qué es importante que nosotros entendamos o apliquemos el uso de las inteligencias múltiples al momento en que enseñamos. Es porque justamente con esto vamos a poder ayudar a que nuestros estudiantes desarrollen eso en lo que son buenos, eso que tienen don, en eso que tienen capacidad, en eso que tienen gusto de hacer. Entonces, es importante. Los chicos no solo son matemáticas, no solo son letras, ¿no? Me hubiera encantado realmente compartirles el video para que ustedes puedan verlo y denle otra mirada, pero no me voy a quedar con las ganas. Les voy a dejar por aquí para que lo miren de repente. Se llama No puedo hacer esto, pero puedo hacer aquello. Es un documental de 30 minutitos, ¿ya? En HBO, ¿ok? Para que ustedes por ahí, si tienen su cuenta, en su tiempo libre, puedan investigar de eso. Te cambia la perspectiva, te abre la mirada de cómo mirar las necesidades educativas. Yo no soy educador, pero mi hijo tiene esta dificultad, ¿ok? Para que mires desde su mirada cómo son las cosas, qué es padecer estas dificultades, ¿ok? Entonces, si tienen algo de disponibilidad, pueden, por favor, mirarlo, sería bueno, les va a cambiar la perspectiva. ¿Listo? Ok, entonces volvemos al tema que nos atrae. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos, ya no hay manera, ok, consideremos que cada persona tiene una combinación única, ¿ok? Puedo ser una persona muy perceptiva, me doy cuenta cómo están mis estudiantes, mis amigos, mis alumnos. Entonces, tengo desarrollado esta capacidad interpersonal. O soy muy analítico, muy de pensar cómo estoy, cómo voy, qué es lo que hago, muy analítico, muy interpersonal, ¿cierto? O soy de los que todo es sonido, todo es música, ¿verdad? Yo soy más de bailar, de demostrar, más artístico. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta que esos dones a las finales son los que nuestros chicos van a potenciar, ¿verdad? Muy bien. En la lámina 5 vamos a ver un poco de las técnicas de estudio que son efectivas. ¿Listo? Pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen un modo de estudiar establecido? ¿O quiénes de ustedes han logrado identificar cómo se les hace más fácil estudiar o aprender? A ver, ¿me cuentan? ¿Alguien que se anime?
Ok. Muy bien. Lili, te escuchamos. Sí, profesora. Por ejemplo, yo en una forma particular de estudiar, por ejemplo, si alguien me lee, yo le entiendo, pero es mejor cuando yo lo leo directamente y puedo asimilar mucho más. Y también viendo algunas cosas que me interesan y haciéndolo, yo así aprendo. Creo que es la única manera con la que yo puedo, he tenido mi estrategia de aprendizaje. Ujú. Tú me dices que crees que tienes déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, es Así es, lógico. Si crees o si debes haber investigado los criterios diagnósticos o las características que tienen las personas que padecen esta condición, entonces sí hay algo que es resaltante, que su atención es selectiva. O sea, el déficit de atención no significa que no tenga atención, tiene atención, pero no es que a todo lo que le presentan le va a captar o lo va a entender o va a fijarse ahí para mirar. Es selectivo, lo que a él le gusta, lo que le interesa. Entonces, lo que tú dices ahorita, ¿no? Yo solo lo que me interesa me fijo y lo aprendo, ¿no? Pero sí me cuesta, tengo que mirarlo. Si yo lo veo, yo aprendo, pero si alguien me lo lee, no entiendo. Y esto es una característica bastante común en las personas que tienen no solo deficiencias, sino que tienen dificultades en el proceso atencional, ¿no? Ok, así es, gracias. como si fuera historia. Ah, sí, eso es asociativo, ¿no, Gilmer? Asociativo. Tengo que llevarlo a algo que yo conozco o compararlo con algo para entenderlo, para almacenarlo, ¿cierto? Virginia dice leyendo, viendo y escuchando. Entonces, ella es visual y es auditiva y es kinestésica, ¿cierto? Haciendo también. A ver, César dice, profe, un alcance. Hay una película, Patch Adams, de un alumno que quería ser doctor que tiene un mensaje y una mirada distinta. Patch Adams. Ok, hay que buscarla. Muy bien, gracias por la recomendación. Bueno, sí, ya pasamos. Muy bien, mi técnica es haciendo tesis y paper experimental. Me siento más tranquila sin ruido y escribiendo lo que leo. Ok, más de hacer, muy bien. No te preocupes, Benjela. Olga dice, ok, muy bien, no te preocupes, Olga. Lo importante es que ya estés aquí y lo importante es que las clases también quedan grabadas y luego las pueden ustedes revisar por YouTube, me dijeron, ¿no? Entonces, ahí puedes revisar algo si es que te interesa ahondar más, ¿no? Ok, no se preocupen. Sí, entonces, hay algunos que ya hemos identificado cuál es la técnica de estudio, pero otras veces nos cuesta saber cómo aprendemos, ¿no? No nos hemos... Cintia Luque, perdón, levantaste la mano. Si gustas, puedes opinar. ¿Cómo está? Buenas noches, profesora. Buenas. Sí, bueno, mi forma de estudiar es primero leyendo, sacando resumen, las partes importantes, subrayando palabras claves o importantes, ¿no? Y después, claro, compartirlo, porque así afianzo más el aprendizaje. Muy bien. Ujú. Ahorita, Gracias. gracias, Cintia. Vamos a ir viendo cuáles son estas técnicas y ustedes van a ir identificando cuál es su forma de estudiar. A veces tenemos un método, pero no sabemos qué es una técnica. Y dices, no, es mi método, ¿no? Pero la mayoría estudiamos parecido, ¿ok? Vamos viendo cuáles son los métodos, ¿perfecto? Entonces, el primero dice, bueno, disculpen que está chiquito, pero por ahí le agrandan la pantallita y lo pueden ir leyendo. Entonces, lo primero es la organización y la planificación. Entonces, un método eficaz es que nosotros tengamos un horario definido para estudiar, ¿no? En las noches hay menos distracciones, estoy despierto, todavía hasta tal hora puedo estudiar, entonces yo creo mi horario de estudio, perdón, ¿ok? Siempre a la misma hora. Es como cuando como. Yo almuerzo de 1 a 2 de la tarde, ok, entonces yo estudio de 4 a 6 de la tarde, ¿cierto? Yo estudio de 8 a 10 de la noche. Entonces, un horario que yo sé que no me lo voy a saltar, ¿listo? Otro es que podamos tener una agenda donde podemos organizar o podamos planificar
las tareas y podamos planificar cuándo, como recordatorios, ¿no? Actualmente hay un montón de agendas o planners que nos ayudan a que nosotros podamos hacer seguimiento a las tareas. Puede ser a través de la tecnología o puede ser un cuadrito, ¿no? Tareas, bueno, deberes, ¿no? Tareas en proceso, cumplidas. Entonces, yo voy a ir llevando teniendo control de qué tareas tengo que hacer. Y es mucho más visual, ¿cierto? No es como que, ay, ya lo hice, tengo que hacer esto. Entonces, es mental, no. Si yo lo veo, entonces sé y puedo medir cuál es mi avance. Entonces, la planificación y la organización ayuda mucho a que nosotros podamos fijarnos horarios y que podamos seguir nuestras propias instrucciones o nuestra propia organización. Muy bien. La otra técnica es el tomar apuntes, ¿verdad? Pero que el apunte tenga sentido, ¿no? Decía Cintia, yo leo y tengo que anotar. Entonces, ya está allí. Esa es tu técnica. La toma de apuntes efectivo. Entonces, yo puedo hacer mapas conceptuales, infografías, resúmenes, síntesis, o puedo utilizar palabras claves que me abran la información que estoy guardando, ¿cierto? Es como que un baúl, yo guardo en cajitas, guardo ay, se me fue una palabra, ya, guardo adornos de cerámica, luego guardo nacimientos, luego guardo bebitos, caritas, muñequitos de bebés, muñequitos de bautizo, muñequitos de matrimonio, y lo voy clasificando, ¿cierto? Y yo veo muñequitos matrimonio y se me abre a la mente qué muñecos hay. Algo así funciona el cerebro cuando yo hago la toma de apuntes efectiva. Catalogo y guardo con una palabra, y esa palabra, cuando yo la recuerdo, me abre un montón de información. ¿Listo? Esto les ayuda a hacer lo que es la toma de apuntes. En lo particular, yo uso mucho eso, en la toma de apuntes efectiva, de lo que lea. Así esté escuchando una clase, así lea una separata, así lea una diapositiva, escucho o veo un video, tomo nota. Siempre tomo nota porque hay algo que me atrajo, hay algo que yo que voy a investigar, entonces eso me ayuda a mí. ¿Listo? Otro, el repaso constante. Sí. Ajá, el resaltar. Sí, también es muy bueno eso, pero ahorita les explico. El repaso constante también es una técnica que ayuda mucho a que yo pueda ir de a pocos ingresando información, ¿cierto? Por ejemplo, semanas antes yo estudio el tema y cuando ya estoy más cerca de rendir el examen, entonces repaso, ¿cierto? Y si hay un tema que me cuesta mucho, entonces le doy un día más, otro día más. Entonces, el repaso constante hace que yo pueda refrescar la información, ¿cierto? Esta técnica ayuda mucho con los estudiantes que suelen olvidarse. Dicen, yo estudio, pero me olvido. El repaso constante les va a ayudar a que la información tenga muchas más entradas y que pueda ser más sencillo el proceso de evocación. ¿Okay? El uso de memotecnias, que son las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que me aprendí las divisiones del cerebro en la etapa de formación del bebé, ¿no? Mesencéfalo, metencéfalo, diencéfalo, prosencéfalo y encéfalo. ¿Cómo me la aprendí? Te di, menestra, mermelada y miel. Entonces, esa es mi memotecnia. Te di, menestra, mermelada y miel. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, mielencéfalo y encéfalo, ¿no? Para mí, esa es la forma en cómo yo me aprendí, memotecnia. También puede ser memotecnia, como les decía, esa palabra que te abra el aprendizaje, ¿no? Que te llame a recordar la información. Otra de las técnicas que es bastante utilizada, que es el organizar información en categorías, ¿ya? Y a eso se le conoce como agrupación de información. Esta se usa mucho con la toma de apuntes efectiva y con la organización y planificación. ¿Ok? Entonces yo ordeno la información y trato de buscar temas relacionados. Así se va afianzando y a las finales yo puedo buscar dentro del bagaje de información que tengo e inferir. ¿Ok? La otra técnica es el uso de recursos visuales, gráficos, tablas, diagramas, ¿verdad? Todo lo que sea visual y que me ayude para poder aprender.
En el uso de recursos visuales sirve esto que ustedes decían, que comentaban, el de resaltar, ¿sí es cierto? En el de resaltar. Pero en la técnica de resaltado hay un truco que les va a ayudar a que sea más eficaz. Yo puedo utilizar 3 colores y lo pongo así como lo que ya sé, lo que me falta reforzar y lo que no sé. ¿Listo? Entonces, 3 aspectos. Por ejemplo, de amarillo, lo que ya sé ya me lo aprendí. De verde, lo que me falta reforzar o está en proceso. Y de naranja, fucsia, rojo, azul, color que yo quiera, lo puedo resaltar lo que no sé o de lo que no sé mucho. ¿Listo? Entonces, cuando yo veo mi cuaderno, o veo mi separata, o veo donde hago los apuntes, yo veo que está así más rojo, entonces es algo que necesito darle más punche, ¿verdad? Dedicarle más tiempo. Si yo lo veo amarillo, lo geo nomás. Si yo lo veo entre verde y rojo, entonces le doy más fuerza. ¿Ok? Entonces, con el sistema de colores yo también puedo ayudarme a que sea más visual lo que ya sé y lo que no sé. Y sí dice, algunos memorizan. Sí, la memorización ayuda, pero no es un recurso que te sirva a largo plazo, te sirve muy a corto plazo, muy a corto plazo. ¿Ok? Muy bien. Vamos, seguimos leyendo. Y era el enseñar a otros. Dice el dicho, ¿no? Mientras enseñas, aprendes. Y es que esto de enseñar a otros, de explicar, de repetir la información, de dar tus conclusiones, tu punto de vista, te ayuda. ¿Ok? Cuando les cuento mi experiencia, cuando me llaman para dictar el curso, me demoré bastante, tuve que armar mi material, estudiar, hacer mis guías, estudiarlo, presentaba, estaba algo nerviosa. La segunda vez que el curso hice unas modificaciones, cambié algunos conceptos, la guía seguía, pero la forma en cómo abordaba el tema. La tercera vez, mucho más sencilla, ya no tengo que seguir las guías, ¿no? Ya está aquí en mi cabeza, ya está sintetizado, ya está armado el esquema, cómo voy a dirigir, qué preguntas voy a hacer, cómo voy a abrir el interés en el curso. Entonces, se van dando cuenta que mientras enseñas, aprendes. Entonces, así yo siempre decía, no, así les tengas que enseñar a un peluche, enseñan. Este proceso de enseñar te ayuda a que nosotros podamos explicar conceptos, a que entendamos los conceptos, porque si no los entiendes, no los explicas. ¿Ok? Muy bien. Y el otro recurso es que varíes tus métodos de estudio. Entonces, podemos hacer la alternancia, ¿no? Yo solo escribo. Ok, voy a alternarlo a leer también. Pero yo solamente tengo que leer. Necesariamente yo tengo que leerlo. Que otra, escucha o pon reproducir con voz y escucha. Trata de ir también alternando estas formas de variaciones para que no se te haga aburrido, para que no se te haga tan rutinario, ¿ok? Lo importante es que yo mantenga siempre el interés y sobre todo el compromiso, ¿ok? Siguiente técnica, y es que nosotros debemos cuidar el descanso y el cuidado personal, ¿cierto? Entonces, estoy muy cansado, mi horario de estudio es de 8 a 10, pero como hace 2 días no estudié, voy a darle unas 3 horitas más. 1 en la mañana. Podemos aprender si estamos todo el día cansados, entonces va a ser más difícil que este proceso de aprendizaje o que yo lo haga así, a conciencia, ¿no? No pongo el teléfono ahí en reproducción o el televisor para que me acompañe, para que me acompañe, para estudiar. Pero a las finales no estudiamos, nos quedamos así, mirando el teléfono, mirando el televisor, ¿verdad? Y parece mentira, decimos, no, sí he estudiado, pero no le prestaste atención, pasaste nada más. Si te preguntas, si haces esto último punto, que es las preguntas y evaluación, si te formulas preguntas acerca de lo que has leído o tratas de sintetizar un concepto, te vas a dar cuenta que no lo has hecho. Entonces, de repente algunas personas sí lo logran, pero para mí es el estudiar teniendo distractores como películas o como celular mirando allí, no te ayuda.
a que tu aprendizaje sea concienzudo, ¿no? Que sea efectivo. Entonces, cuidar de mi descanso, dormir bien. Si yo digo, no estoy cansada, ya no le des, levántate temprano y lo estudias. Eso es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta. El descansar, el saber hasta cuándo debemos parar, y lo otro es que siempre nos hagamos esta evaluación o preguntas para identificar si realmente estamos aprendiendo o estamos entendiendo lo que estamos leyendo y tratando de memorizar. ¿Listo? Ok, muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Ok? ¿Sí? ¿Hay consultas? Muy bien. Vamos viendo entonces cuáles son los 7 métodos. ¿7 métodos de qué? Los 7 métodos para aprender, para retener información. ¿Listo? En los 7 métodos nosotros debemos tener en cuenta primero que podamos utilizar memotecnia. A ver, Hilmer dice, mientras más colapsada esté nuestra mente es más difícil. Sería bueno un rato. Sí, sí, el descanso es importante para que pueda estar fresco el cerebro, ¿no? Algunas personas cuando ya están muy cansadas leen, leen y leen y no entienden lo que leen. Duermes y lees y se te abrió el mundo, ¿no? Descubriste América, Eureka, dices, ya lo entendí. Y es por el cansancio, es porque no hay concentración, no hay atención. Entonces, el proceso de recepción o de aprendizaje no es eficaz. ¿Listo? Muy bien, entonces volvemos acá. ¿A cuáles son los 7 métodos que nosotros podemos utilizar para que el retener la información sea más efectivo? ¿Listo? ¿Cuándo hablamos de efectivo? Cuando el tiempo es justo lo que tú designas a estudiar. O sea, que yo esté sentado en una computadora, en un cuaderno, 3, 4, 5 horas, 7 horas, no significa que yo aprendo más o que estudio más. Si mi tiempo es 1 o 2 horas y es de calidad, se hace el trabajo en 2 horas por un estudio de 4 o 5 horas, aplicando este método. Primero, memotecnia. Segundo, que mis sesiones sean cortas, que me tome descanso, que tome pausas activas. Voy a estudiar 2 horas. Ok, cada 45 minutos me hago una pausa, ¿cierto? 45, una pausa de 5, 45, una pausa de 5, me quedan 10. Los minutos que me quedan son para hacerme las repreguntas. Luego, el tercer punto es el uso del método SQ3R. Permítanme un ratito para decirles qué es SQ3R, que es los principios del aprendizaje, ¿ya? Elaboración, el aprendizaje profundo, la elaboración activa y la repetición. ¿Ya? Sino que está en inglés. 3 R's, ¿ok? El cuarto, a veces falta de zinc, puede ser. El cuarto es fomentar la memoria visual, ¿ok? La memoria visual. Entonces, que yo pueda hacer tangible o mirar o que sea físico lo que estoy estudiando, ¿ok? Mirarlo. A veces una imagen me ayuda a entender lo que estoy leyendo. Entonces, eso puede ser bueno, de hecho es uno de los 7 métodos que ayuda mucho a la retención de información. El quinto es que yo pueda en mi cabeza recrear lo que estoy estudiando, ¿ok? Recuerden, si no puedo imaginarlo, no puedo entenderlo. Entonces, el crear una historia es que yo imagine. Uno de sus compañeros decía, ¿no? Yo tengo que llevarla a mi realidad, la historia, yo tengo que crear una historia para aprenderlo. Entonces, sí. Gracias, Valeria. Entonces, el crear una historia me va a ayudar a que yo pueda retener la información. ¿Listo? Que yo pueda retener la información. El sexto método es el método PLEMA. Y este método se enfoca en que yo pueda resumir todo el proceso, ¿ya? P de preparación, L de lectura activa, ¿ya? Valeria, ¿me ayudas por ahí con la definición para que lo vean, ¿ya? P, preparación. P, preparación. L de la lectura activa, ¿listo? O prelectura. La E de elaboración, la M de memorización
y la A va a ser de aplicación. Entonces, el método PLEMA me va a ayudar a que todo el proceso que nosotros debamos seguir sea efectivo, o sea, que tenga significancia, que al final eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, si yo aplico cualquiera de de los 7 métodos, voy a lograr que sea más efectivo el estudiar. El 7º método es el método PQRST. Parece teclado, ¿cierto? Pero el método PQRST tiene que ver con la comprensión y con la retención de información. P de preview, que es vista previa o de ojear, ¿no? Yo cojo una hoja y ojeo, miro, ¿listo? Cojo un libro y voy ojeando, ¿cierto? A veces no hacemos eso. Estamos en la librería, estamos buscando un tema, cogemos un libro y ojeamos, ¿cierto? Ok. P, preview, mirar antes de ojear, ¿listo? Luego, la Q, que es de question, ¿ok? Que es preguntarse. La pregunta. La R de read, de leer, ¿listo? La S es del resumen, de ver el resumen, el sumario, ¿ok? Y la T es de hacer una prueba. Entonces, el método PQRST tiene que ver con la comprensión, con la retención y con la evocación de información. Ojear, preguntar, leer, hacer el resumen y hacer la evaluación, aplicarse el test, la evaluación de lo que estoy estudiando. ¿Listo? Hasta aquí sí está entendido más o menos los métodos. ¿Listo? Puedo utilizar las reglas memotecnias, puedo utilizar las sesiones cortas, puedo utilizar de repente el método PLEMA, ¿cierto? Una ojeada, una lectura, la lectura, elaborar, memorizar y luego la aplicación. ¿Qué es lo que sé del tema? Hago un esquema de lo que sé del tema o las preguntas que pueden ser, ¿no? Me evalúo. Es como cuando usted, mami, ya estudié, pregúntame. A ver, entonces ahí está el PLEMA, ¿verdad? A ver, pregúntame, tal tema. Y vas haciendo las preguntas y vas respondiendo. Con eso mides que realmente lo que has estudiado o lo que has estado revisando se haya aprendido. ¿Listo? Muy bien. En la lámina 7 vamos a ver un poquito el concepto de lo que es aprendizaje y memoria. ¿Listo? Son dos conceptos que parece que no tuvieran relación, pero uno depende del otro. ¿Listo? Tienen bastante correlación. El aprendizaje, pues, es el proceso de adquisición de información. Toda la información que yo veo, que ingresa a través de mis sentidos, ¿cierto? La adquisición de información siempre es sensorial. Vista, por la audición, por el gusto, por el tacto, por el olfato. Entonces, ingresa por esos sentidos. Y por las habilidades, ¿cierto? Perdón, y por los sentidos. Pero esa es la adquisición de información, de habilidades, a partir de la experiencia, a partir de que lo observo o a partir de la instrucción, de la guía. ¿Ok? Cuando yo aprendo algo, eso algo que aprendo afecta o implica un cambio. ¿Ok? Genera un cambio, una capacidad, la estimula o la desarrolla, ¿cierto? La memoria, en cambio, es esta capacidad de almacenar la información. ¿Ok? El aprendizaje es de adquirir a través de nuestros sentidos y la memoria es de, ok, ya lo adquirí, se guarda, ¿cierto? Se guarda, se retiene y cuando yo la necesito, la evoco. Sí lo sé, yo respondo, ¿cierto? Evocación. Yo lo aprendo, retención o memorización. ¿Listo? Entonces, la memoria implica este proceso de codificar la información, de almacenar y luego recuperar. ¿Listo? En cambio, el aprendizaje solamente es la información que accede a través de los sentidos. ¿Listo? Y la memoria se encarga de guardarla y de entregarla cuando es invocada. ¿Listo? Entonces, para que exista la memoria, o sea, para que se dé el aprendizaje y se almacene en la memoria, debemos tener en cuenta 3 procesos: la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí está entendido cuál es el concepto de cada
de cada término, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo enseñar de manera que la información se retenga? ¿Qué es el propósito? ¿Nosotros qué buscamos? ¿Que los chicos solamente reciban información o que se almacene, que se guarde? Que se guarde, ¿cierto? Que se retenga. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a la retención de la información? Primero tenemos que darle contexto a lo que vamos a explicar o a lo que vamos a enseñar. Hay que darle un contexto. ¿Listo? Luego, activar el conocimiento previo. ¿Qué saben mis estudiantes acerca de él? Que se aplique. Ok, ¿qué saben? No es como yo les decía, ¿qué hemos escuchado o qué sabemos? O ya hemos estudiado lo que son inteligencias múltiples, ya hemos escuchado el término, ¿cierto? Activo mis conocimientos previos. Uso recursos visuales, les pongo ahí las inteligencias, ¿verdad? Les voy enseñando, ¿cierto? La enseñanza activa, voy explicándoles, voy haciendo que ustedes respondan algunas preguntas, saquen algunas conclusiones, el aprender haciendo, que lo lleven a su realidad o de repente que lo vayan ejecutando, ¿cierto? Que ejecuten lo que yo les estoy enseñando. La jerarquización y la organización y la jerarquización es que los estudiantes puedan hacer uso de este recurso, de organizar la información, ¿listo? Que repasen lo que están estudiando, que utilicen historias narrativas, que cuenten lo que están aprendiendo. La pregunta es simple, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué aprendiste hoy, cierto? En casa, ¿cómo fue tu día? ¿Qué aprendiste hoy? Ah, aprendí tal cosa, ahí te vas a dar cuenta que hay una organización de información y que se puede usar el recurso de la narración, ¿verdad? Te puedo explicar qué aprendí. El apoyo visual, como te digo, es importante que nosotros podamos tener o diseñar o crear o buscar infografía o imágenes que nos ayuden a que nosotros podamos fortalecer o visualizar o hacer tangible eso que estamos adquiriendo. ¿Listo? El feedback significativo es importante que yo pueda darle esta retroalimentación a mis estudiantes, ¿cierto? Del progreso, del avance que están haciendo, del esfuerzo que están haciendo. Entonces, es importante que yo dé este feedback. Recuerden que el feedback se da de manera positiva siempre. Yo hablo del progreso que tiene, ¿cierto? Te has esforzado, mira, tus evaluaciones han venido incrementando, han mejorado, se nota el esfuerzo, se nota el trabajo, ¿no? Y luego haces tu comentario de lo que hay que mejorar, ¿cierto? Sin embargo, yo sé que tienes más potencial, si sigues trabajando como estás haciéndolo hasta ahora, vas a lograr buenas calificaciones, o sea, se va a mantener, vas a estar en sintonía, porque algunos chicos empiezan bajo y ya cuando va a terminar el año repuntan, ¿cierto? Otros empiezan fuerte al inicio de año y cuando va a terminar el año baja. Lo importante es que sea así, que sea estable el aprendizaje, que durante el año se esté esforzando, ¿cierto? Entonces, yo eso es lo que puedo darle como un comentario, ¿no? Que noto que se ha estado manteniendo, se nota el esfuerzo constante, ¿cierto? La constancia. Y otros bajito y de ahí constante. Entonces yo puedo decir, se nota que has remontado, tus calificaciones han mejorado, tu organización se nota, entregas trabajos a tiempo, ¿no? Ahora hay que mantenerlo, hay que mantener la constancia. Entonces, eso puede ser parte del feedback. Y lo último es la relación emocional, esta relación que vas a desarrollar con tu estudiante. ¿Lo vamos a desarrollar con todos? A veces no, ¿verdad? A veces no. Pero ¿con quiénes debemos desarrollarla? Justamente con estos alumnos que nosotros identificamos que tienen necesidades educativas, ¿ok? Que necesitan más apoyo. ¿Y por qué a ellos y no porque a los que van bien, a los que son buenos? Porque son buenos, porque ellos ya tienen una forma de trabajo. No hay que estar pisándoles el talón para que estudien, no hay que estar pisándoles el talón para que puedan presentar trabajo. Lo único que tengo que hacer es el feedback significativo, hacerle seguimiento, siempre estar atento, pero mi trabajo en realidad va a estar
el enganche va a estar con estos chicos que tienen estas necesidades educativas. ¿Listo? ¿De acuerdo conmigo o alguien difiere? ¿No? De repente quieren hacer su comentario. Es decir, ¿cómo voy a engancharme, con los alumnos que tienen dificultades? Es porque justo, yo recuerdo mucho un maestro que me decía, ¿a quién le vas a enseñar? ¿A que ya sabe o al que no sabe? Y yo decía, al que no sabe. Ok, el que no sabe es el que da problemas. El que no sabe es el que no va a ritmo con los demás. Ese es tu trabajo. Hacer que un niño que no sabe logre aprendizaje, que sea significativo, que adquiera ciertas habilidades, ese es el logro. Que el que ya sabe, que el que sabe, que te diga así sabe, no es logro. ¿Ok? Es logro que el que sabe se mantenga constante en el estudio durante su año escolar. Pero más satisfacción hay en buscar que estos que tienen dificultades o que tienen un poquito más de retraso en el aprendizaje, logren hacerlo. ¿Ok? Muy bien. La última lámina nos habla acerca de cómo podemos prevenir el olvido. ¿Ok? Nuevamente, habla de los repasos, del enseñar a otros, de asociar ideas, ¿listo? De hacerse las evaluaciones, de practicar, practicar y practicar y practicar, y siempre conectar. Cuando yo asocio ideas, hago interconexión de conceptos, ¿listo? Entonces, para que yo pueda prevenir el olvido, tengo que buscar primero conceptualizar, adaptar la información que yo voy a ingresar a mi cerebro, relacionarlo con las vivencias, ¿cierto? Esto habían puesto allí. Lo que aprendí, ¿en qué lo puedo usar? Lo que aprendí, ¿para qué me sirve en mi vida diaria? ¿Cierto? O lo que estoy estudiando, ¿qué relación guarda con mi quehacer, con mi día a día? Entonces, que yo lo relacione con las vivencias me va a ayudar mucho a que yo pueda prevenir que me olvide. Y ahí va la reflexión, ¿no? Y es como un círculo, o sea, siempre si hago lo mismo, entonces voy a prevenir los olvidos. ¿Listo? Este tema da para más. Como les dije, les recomiendo, miren ese video. Me gustaría mucho que puedan visualizarlo. Si es que logran hacerlo entre estos días, el viernes comentamos un poquito acerca de, pero sí es importante que nosotros cuando hablamos de las necesidades educativas, lo miremos no desde nuestra perspectiva, lo miremos desde la perspectiva de quien la padece. ¿Ok? Y que nuestra mirada sea de aprender cómo aprende esa persona, qué necesidades requiere para que pueda generarse el aprendizaje. ¿Listo? ¿A qué medida yo le voy a ir exigiendo? Muy bien. Espero que la información de esta clase les sea útil, que puedan despertar curiosidad en ustedes y que pueda ayudarles para su día a día, para su quehacer. Bien. Valeria, he terminado mi exposición de los